Sí, a ver, ya, hija. ¿Ya estás grabando? Sí, ya. ¿Qué vamos a empezar el 10? Pues yo digo que el Fidel es el que siempre lleva bien la cuenta. Fidel, ¿qué seguimos? En el 10. De Romano. Canta una canción de Páramo. Bueno, vamos a empezar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que vamos a iniciar tu palabra y considerarla. Que todo lo que aquí pues tú pongas delante de nosotros, Señor, podamos entenderlo y recibirlo y guardarlo en nuestro corazón. No solamente que quede ahí guardado, sino que le podamos dar un uso, Señor, al poner esta palabra como obra, que podamos pues ponerla en práctica, y es realmente ahí donde vamos a ver el poder que tiene tu palabra para sanar, para hacer verdad, para corroborar todas las bendiciones y promesas que tú nos haces desde el principio de la creación. Te damos gracias por todos los que están aquí reunidos, Señor, por la gente de Tepic, toda su familia, Señor, y por los padres de Armando, por Armando, Laura, todos los que están escuchando esta pues exposición de tu palabra, y permítenos, Señor, entender y que realmente podamos sacar provecho de lo que tú nos vengas a enseñar en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué? No, está bien. ¿Qué? No, está bien, está bien. No conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido este Israel? Primeramente Moisés dice: yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fue hallado de los que me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Clarísimo? Más o menos. Más o menos, no. Dice, hermanos, en el 10, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, ¿cuál era la intención o el motor que movía a Pablo para irles o predicarles o hablarles de Cristo? Para que se salvaran. Ajá, predicar la salvación. No había un interés económico, porque no recibía un beneficio de eso, sino tenían totalmente un interés de, bueno, por salvación. Dice el 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el celo? Vamos a entender esa parte. ¿Qué significa o qué es el celo? Como pues que algo es tuyo, ¿no? Tener cuidado, ¿no? El cuidar, proteger. O sea, nosotros conocemos como celo a ese sentimiento que pues de posesión de, a lo mejor de la pareja, de que uno cree que es de uno y cualquier otro pues está de más, y si la ven feo entonces la celo y la regaño, y hay otros que hasta les pegan, ¿no? ¿Y aquí qué quiere decir? ¿Han escuchado la frase es celoso de su trabajo? Pues cuidados, ¿no? Sí. A ese tipo de celo que es cuidadoso, que tiene mucho cuidado de él. Por ejemplo, si yo ofendo a sus esposas u ofendo a alguno de sus hijos, ustedes como si nada, No, pues nos vamos a molestar. algo se despierta, o sea, es como ese sentido de protección, de cuidado. Aquí en este caso, el celo por Dios es precisamente ese cuidado y ese temor que uno tiene para con Él. ¿Me voy explicando? Sí. Algo muy personal, o sea, antes, por ejemplo, yo incluso hasta contaba chistes acerca de Dios, de Jesús y todo lo que tiene que ver con ello. Me hacían mucha gracia, por ignorante. Hoy en día, cuando alguien me va a contar eso, los prefiero frenar. O sea, que no me los cuenten, no me gustan. Es como si se metieran con mi familia, como si se burlaran de ella. O sea, ya no es agradable, entonces existe un celo. ¿Sí vamos bien? Sí. Aquí les está diciendo, en el 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea, sí tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, no conforme a qué. No conforme al conocimiento. No conforme al conocimiento de Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que, por ejemplo, tiene creencias en la Virgen de Guadalupe. Nosotros sabemos que pues eso nada es, pero para la gente es su todo. Si yo le digo, pues tu Virgen, pues que se defienda a ella, ¿no? O sea, ¿tú para qué la defiendes? La gente se enoja, se molesta, me pueden apedrear. O sea, hay un celo, pero no conforme a conocimiento. O sea, creen que están sirviendo a Dios, pero en realidad, pues por ignorancia no lo hacen. ¿Sí vamos claros? Sí. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí está la clave de todo. Si algo les molesta de lo que la Biblia dice, es por esto. Porque queremos acomodar a Dios según nuestras ideas y no según a la justicia de Dios. Por eso les dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia.
Yo, por ejemplo, conocí muchos grupos de rock, chavos tatuados que tocan death metal cristiano, o sea, que significa metal de muerte cristiano. O sea, es una contradicción, porque pues sabemos que Cristo es vida. Ellos, según esto, predican de Jesús y sus canciones o sus letras hablan de Jesús, pero hagan de cuenta que ellos cantan así de... y no se les entiende nada. Parece que están ladrando. Entonces, el evangelio no es claro, pero a ellos les gusta ese tipo de música, les gusta ese estilo de vida. Lo único que hicieron fue acomodar a Dios según sus necesidades. ¿Sí? Sí. Aquí les dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice el 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto obviamente les está hablando a los judíos, que ellos pues toda su vida y toda su creencia se basaba en la ley y no aceptaban la gracia que proviene de Jesucristo. ¿Ok? Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Con él se termina la ley, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, hace que el hombre que hiciera las cosas de la ley vivirá siempre y cuando cumpla la ley. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí. O sea, que cumpla los 10 mandamientos y todavía muchísimos más. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿No se han preguntado eso? ¿Quién será salvo? Sí. Sí. ¿Yo que soy re buenito? ¿O mi hijo que es re maluco? ¿Se va al infierno? Dice, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, todo esto obviamente no lo tenemos que decir. No digas en tu corazón, yo no voy a pensar quién va a ser salvo, si Cristo sube, que si Cristo baja. Ese no es mi asunto. Porque lo estoy haciendo a él como terrenal, lo estoy haciendo a mi forma. Y eso es lo que está mal. El 7 dice, el 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es palabra de fe que predicamos. ¿Sí? O sea, cerca de todos nosotros está este evangelio, está estas buenas nuevas. No tuvieron que ir muy lejos, ¿o sí? Les llega por internet. Sí. O sea, no tuvieron que ir al Tíbet para descubrirlo. O sea, está cerca de nosotros, en tu boca y en tu corazón, porque están escritas en nosotros. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es muy importante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo voy a ser salvo? Confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en eso. ¿Y eso cómo se hace? Pues así de corazón, confesarlo ante la gente, no sé, y creer eso, de que se levantó entre los muertos. Hacer las cosas que manda, ¿no? Creer no es en la cuestión nada más de decirlo de palabras, sino que en el hecho se demuestre, ¿no? Con los frutos que tiene.
Ok, bueno, nada más un pequeño paréntesis. Hoy en día, yo creo que en un 80% de lo que es el cristianismo en esta época, basan todo en función de este versículo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso invitan a la gente a recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces les dicen, Manuel, ponte de pie y repite conmigo. Señor Jesús, te recibo, o sea, lo estás confesando, ¿no? Y después Sí. tú lo crees y entonces en automático ya eres salvo. La Biblia no enseña eso. Es como si estuviéramos usando, valga el comparativo, casi como magia, como si fuera un ritual. ¿Me explico? Es que tiene que haber arrepentimiento, ¿sí? Sí. En primer lugar debe haber arrepentimiento, entonces necesitamos situarnos en el contexto en que esto fue escrito. Cuando les escribe a los romanos, se estaba desatando una gran persecución en contra del pueblo cristiano. Es de todos conocidos y también de la historia que los césares sacrificaron a muchos cristianos en los coliseos romanos por el simple hecho de confesar que había otro Dios aparte de César. O sea, César se sentía Dios. Entonces cuando ellos les decían, no, es que César no es Dios, mi Dios es Jesucristo, los mandaban al Coliseo romano a morir. El confesar te costaba la vida. Por ejemplo, yo puedo decirle a mi familia, hey, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. También les puedo decir a la gente de mi trabajo, oigan, yo también soy cristiano. Y eso a lo mejor me puede costar el trabajo, porque a lo mejor no les caen bien los cristianos, o qué sé yo. Las amistades. Eso es confesar, o sea que en donde estás, en donde quiera que te encuentras, lo reconoces. ¿Sí? Sí. Entonces aquí la cuestión es, si yo confesara con mi boca que Jesús es el Señor y creyera en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seré salvo. O sea, no es nada más una cuestión de que yo repita y que yo le diga a todo el mundo que soy cristiano, sino necesita haber una verdadera fe dentro de mí. ¿Sí? Sí. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Que el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Y el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Podríamos ser cristianos, pues, como les decía, de la secreta, que no se enteren que leo mi Biblia. O por mis mismos hechos, como yo sigo diciendo groserías, pues no se nota que, o sea, no lo estoy confesando. ¿Sí estamos? Sí. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, lo que dice el 14 es muy importante también. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo puedes clamar a alguien en quien no crees? ¿Cómo puedes poner tu confianza en alguien con quien no hablas? O sea, mucha gente va a decir, ay, Dios, 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 o trae a Dios en la boca por todos lados, pero no le creen. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O sea, necesitan
O sea, ustedes, por ejemplo, ¿cómo oyeron? Si aquí nadie les hubiera dicho nada, pues seguiríamos en la ignorancia total y lo mismo me hubiera pasado a mí. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, son bienvenidos, son hermosas las personas que se dedican a esto. Dice el 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí volvemos al mismo tema. Yo les puedo hablar de mis testimonios, de mis experiencias, y eso no va a convertir a nadie en cristiano, o sea, eso no lo va a hacer consciente de Dios. Porque dice la fe, o sea, el creer, es por el oír. ¿Oír qué? El Evangelio, la palabra. Oír la palabra la de Dios. palabra de Dios. Y no testimonio. Y no testimonios. ¿Qué digo? No digo que sean así totalmente malos, pero hay gente quien abusa de eso. Si ustedes me cuentan, no sé, algo bueno que les pasó, un testimonio, pues yo me voy a alegrar con ustedes. ¿Me explico? Pero por contar testimonios, historias, o mi vida, o la forma en cómo yo me convertí, pues no llegamos al conocimiento de Dios. Entonces dice el 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, ya hay quien grite, quien anuncie. O sea, no podemos decir, es que a mí nadie me dijo. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato los provocaré a ira. O sea, este pueblo insensato somos nosotros los gentiles. Porque el pueblo escogido de Dios era Israel. Y el abrirse Dios hacia los gentiles, es decir que ellos pues ya no son los únicos. Los provoca a celos. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso lo dice Pablo. Pablo. Isaías. Ah, no, esta parte está hablando Pablo de lo que decía Isaías. Ah, O sea, Dios estuvo todo el tiempo esperando a Israel, lo esperó, lo buscó, pero Israel era rebelde y contradictor. ¿Sí quedó más claro? sí. Sí. ¿No hay dudas? No. ¿Qué se entiende de esto entonces? ¿Que es por conocimiento? ¿Que es porque yo necesito entender y entonces voy a creer? No. ¿Qué es primero? La fe. La fe. Y después de la fe viene todo lo demás. Oye Daniel, y aquí en el 17, que ya tú lo mencionaste, aquí es como que doble acción para nosotros, ¿no? Dice, así que la fe es por el oír. Digo, nosotros tenemos que, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, nosotros vamos a creer, vamos a tener fe por escuchar la palabra de Dios. Y de la misma manera tenemos la obligación de que de nuestra boca tiene que salir la palabra de Dios para que otros escuchen y se retransmita, digamos. Así es. La palabra, ¿no? O O sea, sea, así como nos llegó a nosotros por oídos de una persona, porque lo escuchamos, porque nos lo compartió, es la misma obligación, porque yo creo que no hay otra palabra, más que es la obligación de nosotros y realmente creemos en Jesucristo, platicarle
a los demás la palabra de Dios, les guste o no les guste. Bueno, obviamente no en el sentido, me refiero de forzar a escuchar, sino que se agraden o no se agraden de lo que están escuchando, pero simplemente hablar de la palabra de Dios, ¿no? Entonces es tanto para nosotros escuchar, para seguir creciendo espiritualmente, como también nosotros retransmitir ese mensaje, ¿no? Que prácticamente, como lo has dicho alguna vez, somos repetidores nada más de la palabra de Dios. Lo que dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, todo es una cadenita. O sea, todo esto va de la mano. Lo que yo estoy haciendo con ustedes, yo espero que ustedes lo hagan también. O sea, pero obviamente, pues que Cristo esté en ustedes y ponga ese anhelo de hablar. Como decía Armando, estamos obligados, pero más que obligados es como deudores, o sea, le debemos tanto que pues, lo mínimo que yo creo que podemos hacer es predicar a las personas pues este evangelio. ¿Sí? Sí. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, ¿le ha dicho a Israel, guacala fuchi, bye? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no saben que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Clarísimo también. No. Ok, Dios nos escogió a nosotros ahora, ¿no? A los gentiles. ¿Eso significa que ya desechó a Israel? No, No. porque se guardó un remanente. Elías, bueno, lo vamos a ver, todavía falta muchísimo para que lo veamos, pero Elías fue un profeta, pues de los más poderosos mandados por Dios, y él profetizó, o más bien oró para que no lloviera por 3 años en Israel. O sea, hubo una sequía impresionante en Israel. En ese entonces había una mujer que se llamaba Jezabel, pues es como la representación de la maldad misma sobre la tierra. Y esta mujer, bueno, obviamente sus ídolos o más bien su dios era Baal, y tenía muchos sacerdotes que servían a Baal. Entonces, prácticamente se arma como una competencia, porque Elías les dice que pongan 2 altares. Y entonces que los Baales, que digan los sacerdotes de Baal, le oren a su Dios a ver si hace que llueva. O que más bien descienda fuego sobre el altar que tenían. Y estos cuates se aventaron casi 3 días ahí cortándose, flagelándose, bailando, gritando, aullando, y nada pasó. Cuando le tocó el turno de Elías, le echan todavía agua a su altar, a su ofrenda.
y él nada más abre la boca y desciende una columna de fuego que consume todo el altar, incluso a las personas que estaban alrededor de ese lugar. Y entonces es cuando la gente se vuelve nuevamente a Jehová. Y Elías organiza una matazón de sacerdotes de Baal. Se entera esta mujer, Jezabel, y jura que no va a descansar hasta pues hacerle exactamente lo mismo que les hizo a sus sacerdotes. Elías huye y se queda escondido en una cueva y Dios le pregunta que qué hace ahí. Y dice, no, Señor, ya esto está muy grave y solamente yo he quedado. Él pensaba que era el único profeta que sobrevivía de todo Israel. Y Dios, ¿qué le dijo? Me he reservado 7,000. O sea, no nada más era uno. Eran 7,000 los que se había reservado Dios de personas que no habían doblado rodilla delante de ese Dios, de los Baales. Aquí mismo, o sea, de Israel. No les ha hecho así de, ay, nada más yo quedo judío bueno. No, o sea, no estamos diciendo que nada más sean 7,000. O sea, aquí no se menciona de cuánto sea el remanente de israelitas que Dios vaya, o que Dios se haya reservado o apartado. Pero es la misma respuesta. Entonces, dice en el 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les puso espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. O sea, nosotros podemos ver claramente cómo el judío en ese aspecto es cerrado, o sea, no escucha pues acerca del evangelio de Jesucristo. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. O sea, los judíos ahorita están endurecidos. ¿Sí vamos bien? Sí, nada más ahí el espíritu de estupor. ¿Qué es estupor? El estupor es lo que se le conoce hoy en día como el mal del puerco. ¿Cuál es ese? Ni idea, ¿no? Después de que come uno, ¿cómo se siente? Pues, Lleno. ¿Y qué más? medio aflojerado. Aflojerado, con sueño, se cierran los ojos, no dan ganas de hacer nada. Ese es el estupor. Sí. La salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias, o sea, lo primero, son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará,
Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Clarísimo? Clarísimo. Ok, vamos a ver todo esto. Bueno, la figura que se nos presenta aquí es la de un árbol. El árbol se compone por la parte más importante, que es donde se alimenta, que es La raíz. La raíz. ajá, los nutrimentos o lo que está en la tierra. Vamos a verlo, lo que Dios les provee, ¿no? El agua, todo, o sea, para que esté verde. Ese árbol a su vez tiene un tronco, y ese tronco a su vez tiene ramas. Todo ese árbol se llama Israel. Era el único árbol que existía. Nosotros, los gentiles, éramos un olivo silvestre, como esa plantita que crece en las macetas que nadie pela. Así éramos nosotros. Entonces, Dios buscaba el bienestar de ese árbol, pero ese árbol no se dejaba. Entonces Dios arrancó ramas naturales de ese árbol e injertó ramas del olivo silvestre. ¿Sí vamos bien? Sí. Por la desobediencia del árbol, gracias a esa desobediencia, nosotros pudimos ser injertados. ¿Eso qué me convierte? En rama. ¿En qué? ¿En rama? No. Rama del Del Eso árbol. me convierte en parte del árbol, ¿no? parte del árbol. Y me puedo sentir muy uyuyuy, porque les puedo decir, ajá, a mí me injertaron y a ti te arrancaron. Seguimos siendo una rama de esa raíz. Seguimos siendo la rama, o sea, dependemos de esa raíz. Así es. Entonces no me puedo jactar de eso, porque si aquellos por rebelde fueron arrancados naturalmente, todavía más yo, siendo rebelde e injertado, me pueden desarraigar, pero pues rapidito. Así es. ¿Sí va más claro? Sí. Por eso, esa fue la razón por la cual los gentiles somos salvos, o sea, porque nos incluyó en este su plan. Por eso dice el 12, vamos a empezar a leer de ahí. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, solamente si ellos creían en Jesucristo iban a ser salvos. Dice el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Más o menos esto. Dice, porque si la exclusión, o sea, las ramas arrancadas, para que me entiendan, si las ramas arrancadas fue la reconciliación del mundo, o sea, que me injertaran a mí, ¿qué será su admisión? O sea, ¿qué será cuando Dios restituya a esas ramas? Si vida entre los muertos,
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si yo voy a hacer pizza y hago una masa, un pedazo de masa no puede estar más bueno que el otro. O sea, toda la masa está buena o toda la masa está mala. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz en la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. O sea, yo nunca me voy a poner en una posición de burlarme de un judío por no conocer de Jesucristo. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Oye, Daniel, Sí, Por ellos creemos. ¿me escuchas? sí, ¿Me escuchas, Daniel? sí. Y entonces los gentiles no tenían salvación o qué? En un principio no. Hasta que vino Jesucristo. Y los judíos sí. Los judíos sí, si respetaban la ley. Pero como nadie pudo respetar la ley, El judío entonces no. Nadie era salvo. Qué mala onda, no les daban salvación. No, precisamente lo hizo de esa forma para que no hubiera jactancia, para que no hubiera soberbia. Pero los que creen en Dios no se jactansean. ¿Cómo? Los que creen en Dios no se jactansean. ¿No se jactan? No Sí, se ¿cómo jactan, no? pues. Unos sí y otros ¿Sí? sí. Los cristianos que predican ahí, los cristianos son así. Algunos que conozco. Sí, ¿verdad? Que nada más ellos. Ellos son los meros, dicen. Y es que entendiendo el No contexto, había pensado en esto. entendiendo el contexto general, uno pensaría de manera muy carnal que por qué los judíos eran los preferidos, ¿no? Y los gentiles no, pero al final pues ni judíos ni gentiles. O sea, para Dios no hay favoritos, no hay diferencia entre judíos y griegos y gentiles. O sea, al final de cuentas, la salvación es una obra que depende totalmente de Dios, como ya lo habíamos visto en la última clase. O sea, no va en función de si me porto bien o no. Si me porto bien, es la consecuencia de yo estar amando a Jesucristo y de vivir en su temor. No va en función de yo portarme bien para ganarme la salvación, que fue lo que nos enseñaron de niños. Pórtate bien o te vas a ir al infierno. Esa era la lección. Pórtate bien o te vas a ir al infierno. Pórtate bien, haz cosas buenas o te vas al infierno. Aquí no es por hacer cosas buenas o por hacer cosas malas, porque el que hace cosas malas se arrepiente, Dios le salva. Y el que hace cosas Pero más bien buenas, aquí en el 19, en el 9:19 dice, pero dirás, ¿por qué? Pues inculpa porque quien ha resistido a su voluntad, o sea, más bien uno es el que se condena solo. en el 9:19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Sin culpa. ¿Qué tiene esa parte? Pues más bien él lo hace porque uno mismo se busca su condena, no porque él. Si de Dios, aquí como vemos, Dios les dice a los judíos, ustedes van a ser salvos si cumplen la ley. La realidad es que nadie la cumple. Entonces parece como una broma que nadie puede alcanzar
Entonces Dios sabe que nadie la puede alcanzar. Entonces, pues ¿para qué me inculpa? Si sabe que yo no llego. Exacto. Pues porque es Pero Dios. sí tenemos que buscarlos a ¿Cómo? Dios, si no, no nos perdona. Buscarlo a Él. Pues leímos que no hay quien busque a Dios, todos nos apartamos a una. O sea, no es una cuestión que nazca de nosotros el buscar de Dios, sino es Dios quien pone eso en nosotros para que le busquemos. Yo les mentiría si dijera, yo busqué a Dios cuando tenía tantos años. No. Él me buscó a mí. Él me llamó a mí. Porque de mí, pues no salió. Aquí lo que habla en el versículo que usted me menciona es de la soberanía de Dios. Es, por ejemplo, yo trabajo para Armando, ¿no? Y todos los días, ya se acerca el 14 de febrero, tengo que hacer, ¿cuántos arreglos puedo hacer en un día? Unos 30 arreglos. Y el día lo termino haciendo 30. ¿Qué cree que me va a decir Armando? Felicidades, ¿no? ¿Me puede felicitar? ¿No? Puede, sí, me puede felicitar porque alcancé la meta. Pero también me puede decir, ¿y por qué no hiciste 40? Pues es que me dijiste que nada más... No. Yo te dije que puedes hacer 30. Pero si terminaste antes, pues haz 40. Me puede decir eso porque él es el dueño de la florería. Yo soy su empleado. Yo no tengo por qué reclamarle si hace o no hace. Ahora, yo como empleado de Armando puedo pensar, si hago 40 me voy a ganar un bono, me va a dar más lana porque le echo muchas ganas. ¿Y qué creen? No. No me da nada. Y yo me enojo con Armando, pero ¿por qué no me dio? Pues es que nunca acordamos eso. O sea, yo solito estoy haciendo mis ideas. Así somos como seres humanos. Nos hacemos ideas de lo que Dios es, de lo que Dios hace. O lo que debería o no debería ser exactamente. La realidad es que Él es dueño y Señor y soberano para hacer como Él le plazca. Así es, amén. No, pero así no es. O sea, él A ver, no es explíqueme cómo es. voluntarioso, él es justo. ¿Cómo? Porque en el 18 dice, ¿de qué manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece? Pero es porque uno lo busca, aquí dice, pero me dirás por qué, pues inculpa porque a quien quiere ha resistido a su voluntad. Ya, no es porque sino que uno mismo se busca el castigo. No necesariamente. Porque entonces estaríamos perdidos. Si no le caemos bien, nos condena. Exacto. Así es. Estamos perdidos. Porque Dios es justo, él no puede ser así. En eso no estoy de acuerdo, porque Dios es justo, no injusto. Justo según la justicia de Él, no la mía. O sea, mi justicia me dice, si mi empleado trabaja muchas horas, le tengo que pagar de más. Pero lo justo es que es mi empleado y si él aceptó los 1,500 pesos, pues 1,500 pesos le voy a dar, trabaje mucho, trabaje poco. El ejemplo ahora del viñedo, ¿no? Los trabajadores, cuando les paga las monedas. Qué cosa que ¿no es cierto? Pero aquí dice que él inculpa a quien ha resistido a su voluntad. Por eso digo que nosotros mismos nos condenamos. No es, él es justo, si no entonces Pero si vamos más abajo dice otra cosa. se ha llamado injusto. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice más abajo? Más antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que alternes con Dios? Alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, cuestionará, ¿no? O sea, Él es soberano para hacer como Él le plazca. Aquí está escrito, o sea, aquí Sí, lo pero vemos. vuelvo a repetir, o sea, él es justo, porque entonces, si él da el ejemplo de que seamos justos, él tiene que dar el ejemplo de que es más justo que nosotros. Ok, se la voy a poner así de fácil. Así como usted dice que el hombre el hombre es juzgado por sus maldades y todo esto y se merece el infierno, ¿no? Es lo que quiero entender. O sea, si el hombre es malo, se merece el infierno. ¿Sí? Si no se arrepiente. Ajá, si no se arrepiente. Y si el hombre es bueno, entonces se merece el cielo. ¿Sí vamos bien? Pero las calificaciones las da Dios. Ok, ahora, fíjese bien, yo le pregunto, ¿usted qué se merece? Analice su Infierno. vida, analizando lo que ahorita, o sea, la fe que tiene en Dios, en si le cree, no le cree. ¿Qué se merece? El infierno. Muy bien contestado. Porque es justo, ¿no? ¿Sería lo justo o no? Sí. Sí. Por eso digo que uno mismo o sea, yo a lo que defiendo es a Dios, porque Dios es justo y no lo podemos calificar de que Él sea voluntarioso y nomás el que le cae bien va a salvarlo. No tiene favorito. Ok, usted entonces se va a ir al infierno. Es lo que me está diciendo. Yo me voy al infierno. Sí. Ok, El que no se arrepiente, pues pero ya se arrepintió usted. pues trato, pues. Pues trato de no, hacerlo, no pero se pues, puede tratar a solamente Dios arrepentir. sabrá. Fíjese bien lo que está diciendo, solito se está condenando. Solito. Pues sí, porque soy bueno. Exacto. Y Dios no piensa así, porque Dios lo ve a usted y lo ve terriblemente mal. Lo ve pecador, lo ve sin fe, lo ve amargado, lo ve desanimado, lo ve de lo peor y dice, sí, que se vaya al infierno. No, él dice otra cosa. Él Él trata de dice, salvar. quiero salvar a Armando. Ese es su anhelo. No por lo bonito que usted sea o las buenas obras que hace. Pero fíjese bien, eso no tiene sentido para nosotros. Eso sería una injusticia. Si lo analizamos bien, sería una injusticia que usted se fuera al cielo, ¿no? Sí. Pero para que vea que Dios hace como Él le place. Si a usted lo quiere salvar y a mí me lleva al infierno, es Dios para hacerlo así. ¿Me explico? Pero no lo hace porque él quiere. Uno mismo se condena o se salva uno Ok, entonces, al arrepentir. con lo que me dice, no tiene caso que busque de Dios porque se va al infierno. Porque aquí lo dice Silvia. Uno trata de ir por el camino del bien y Dios va a decidir. Es que no es que uno trate. Esto es un regalo de Dios. La salvación es un regalo que no se basa en obras. Si yo creo, o sea, lo acabamos de leer. Me arrepiento, me salvo. Pero es que como que no hemos entendido bien el concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentirme mal y decir ya no lo voy a hacer. El arrepentimiento es un cambio total de vida. Así como leímos a Zaqueo, Exacto. que dijo, yo le voy a regresar, si robé, les regreso, si hice, entonces devuelvo. Vemos el caso de Mateo, también recaudador de impuestos, que dejó todo su dinero ahí. Vemos el caso de Pedro, que tenía su barca, y pues ahí hay una lanita invertida, y dejó todo por causa del Señor.
O sea, vemos gente transformada que siguen a Jesús de una manera desinteresada, excepto por Judas, que ahí sustraía del dinero. Ese es el arrepentimiento. Un cambio verdadero y profundo que solamente provoca Dios en uno. Yo sé que nunca voy a poder alcanzar la santidad andando en esta tierra. Y si yo soy así como yo digo que es Dios, o sea, como mi idea, ¿no? Si yo digo, Dios es justo y a los malos se van al infierno y los buenos se van al cielo, entonces yo me merezco el infierno. Eso es lo que estamos diciendo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia nos dice que somos malos, pero que Él murió por nosotros, los malos, y que nos da salvación. La Biblia que acabamos de leer dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero entonces aquí lo que está diciendo es que al que quiere salva y al que no, entonces ya no es lo mismo. Es lo mismo, hasta mejor. No. Es que a lo mejor podría, no sé si podemos explicarlo de esta manera. Nosotros tenemos, digamos que esa oportunidad de arrepentirnos, pero si no hubiera existido, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera padecido en la cruz, nosotros no tendríamos opción ninguna. La raíz de todo está en el amor que tiene, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, todo depende de Él. Ya es secundario o es consecuencia el que yo me arrepienta, porque tengo esa oportunidad de arrepentirme, pero en realidad no está dependiendo de mí, porque antes que yo arrepentirme, para eso nuestro Señor Jesucristo vino y padeció en la cruz. Si no hubiera padecido en la cruz, de nada serviría que yo me arrepintiera, porque simplemente no tengo salvación en nadie. ¿Sí? Bueno, eso sí está claro, pero a lo que me refiero que también como Dios conoce nuestro corazón, Él sabe si realmente me arrepiento de corazón o no. Entonces más bien, Él no es que nos quiera condenar o salvar. Uno mismo, si se arrepiente de corazón, lo salva, y si no, no. A lo mejor yo digo que soy bueno y soy malo. Pues ya sería como que redundar mucho en lo mismo. O sea, la escritura es clara. O sea, la escritura nos dice que Dios es soberano, que Él hace como a Él le place. O sea, yo no me voy a meter en las cuestiones de si soy salvo o no soy salvo, o si fulanito que hizo cosas buenas. O sea, es otra cuestión la que yo digo. Yo estoy defendiendo la palabra de Dios porque Él es justo, y si decimos, pero Dios no necesita que lo defienda. No es justo. Dios no necesita que lo defienda. O sea, Él se defiende solito y Él se defiende a través de su palabra. Dios, Él dice, Él tendrá misericordia. Si decimos que Él castiga al que Él quiere, entonces es injusto. Y Él no, para nada. Fíjense bien lo que dice la Escritura. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La oportunidad que nos da a todos nosotros que estamos aquí reunidos de arrepentirnos, de escuchar su palabra. Eso es misericordia. Porque si no fuera misericordioso, nosotros seguiríamos caminando ahí como mejor nos parece, o con las ideas que yo tengo, o con las ideas que nos está dando una oportunidad de considerar su palabra, de aceptarla, de tener fe en Él, de creerle que su Hijo resucitó de los muertos al tercer día, para yo entonces alcanzar la salvación. No es cuestión de si me porto bien, no estamos hablando de eso, estamos hablando de misericordia. La misericordia es que su palabra hoy por hoy está expuesta delante de nuestros ojos. Dependerá de nosotros si le creemos o no. Ya es cuestión de cada quien, pero la misericordia ahí se demuestra en cada uno. Si yo considero que Dios es así, que si es asado, ya depende de lo que yo quiera entender. O sea, pero la realidad es que
Dios ahorita nos está dando una oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Él, porque yo viví toda una vida pues, reinando yo, y ahora quiero vivir una vida donde reine Él. Bueno, No es una cuestión de defensa, o sea, aquí no hay que pensar que a Dios se le quiere defender en esto, o sea... bueno, no tanto como defensa, pero también, o sea, a veces entiende uno más las cosas y sí lo saca uno como de concentración. Pero, o sea, Sí. al final de cuentas, Escucha muy feo. ¿cómo? Se escucha muy feo se escucha muy feo esa palabra que dices de que Él salva nada más a los que quiere y a los que no, no. Pero, o sea, se escucha feo, pero así es, o sea, ya lo descubriremos cuando Dios nos llame a su reino o pues nos separe de él, sí, o exactamente a su presencia, pero no estamos discutiendo esa parte, o sea, no es relevante siquiera esta cuestión. Lo que es relevante es entender el carácter de Dios, que Él es omnipresente y soberano, omnisciente. Por supuesto que sí. O sea, eso es lo que nos interesa aquí. Lo demás sería como andar pensando en que si pues en el cielo voy a usar chanclas o no, o si voy a usar vestido de color azul o blanco, o sea, eso no es relevante aquí. Que si, por ejemplo, Dios va a salvar a los que quiere, pues al final de cuentas vamos a ver si así es. O sea, si lo analizamos bajo la justicia del hombre, yo estoy fregado. Y así como usted, o sea, nos vamos al infierno toditos. Aquí todos nos vamos al infierno. Sí, yo pienso como hombre. Pero como leo la Biblia y veo que estos pensamientos no son los mismos que yo tengo, pues yo prefiero mejor creerle a Él. Si Él dice que así va a ser, yo así le voy a creer. Y es que además aquí hay algo que también ya pues yo creo que hay cosas que son fuertes de parte de Dios, pero a final de cuentas Él salva a quien le plazca, pero nos está dando la oportunidad con toda su palabra. O sea, realmente sí existe esa parte, esa condicionante de que Dios hace lo que Él quiere, pero claramente toda la Biblia nos está dando la oportunidad de arrepentirnos con todo lo malo que somos. Entonces no tendría ni caso ese tema porque pues realmente nos está dando la oportunidad, ¿no?, de arrepentirnos y de cambiar. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que agradecer. O sea, de agradecer que el Evangelio llegó a nuestras casas, o sea, que está en medio de nuestras vidas. Y eso es muy bueno. O sea, como empezó esta clase, yo les dije, ¿qué significa Evangelio? Fidel. Buenas noticias. Buenas noticias, o sea, estos son buenas noticias. O sea, esta salvación llegó a nuestras casas y es muy bueno. Y eso es lo que yo me voy a abocar. ¿Vamos bien? Ok. La restauración de Israel. Dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí volvemos a esta parte, en el 33, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Sí saben que es insondable? No. Una sonda se usaba para medir las profundidades. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No los conocemos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entiende su mente? No lo entendemos. ¿O quién fue su consejero para decir, haz esto, haz lo otro, Dios? Nadie. ¿O quién le dijo a él primero para que le fuera recompensado? ¿Quién se atreve a decir yo? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí, bueno, regresando a la parte del 25, hay un gran misterio. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo. Todo. ¿Pero por qué si se portaron mal? ¿Pero por qué si crucificaron al Señor Jesús? ¿Pero por qué si? Es un misterio. Porque Él quiere, y de quien quiere tendrá misericordia, y de quien no, no. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, Él va a limpiar de pecado a ese pueblo. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables, o sea, algo irrevocable es algo que es eterno. O sea, cuando yo doy un juicio irrevocable, ya nadie más lo puede cambiar. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como ustedes también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, ¿sí o no? ¿O éramos muy obedientes? Pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, por la desobediencia de los judíos, o yo alcancé misericordia. Así también estos, o sea, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cómo? Ni idea. Pero así lo dijo, así lo va a hacer, no tengo ningún problema. ¿Ustedes sí? No. Pues ahí uno pues ni hablar. O sea, si a él le pareció esa es su idea, así que lo haga. ¿Estamos? Sí. Sí. Deberes cristianos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe,
o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Dudas? No, ¿No? no. Ok. ¿Qué es un deber? Un deber. Una obligación. Una obligación. ¿Qué más? Por ejemplo, ustedes vienen de Nayarit. El deber de la enseñanza. Sería una tarea. Si ustedes, por ejemplo, vienen de Nayarit, yo les doy hospedaje, les doy comida y les doy, ¿qué más se les puede dar? Y un carrito. ¿De qué forma ustedes qué harían aquí, por ejemplo? ¿Me lavarían el baño? Trataríamos de agradecer de alguna manera lo que hace. Exacto, o sea, viene como una obligación. No es que yo se los diga, ¿no? Pues, ay, Manuel, pues échale una lavadita al baño, no seas así. O, bárrele al piso, ¿no? Que no se vea tan cochino en cuanto ustedes estén ahí. O sea, como que es una obligación que surge de uno. Bueno, de algunas personas, no todos les amanece esto. Los que tuvimos educación en la casa, como que sí nos pega eso. Entonces, esto se vuelve un deber. Al recibir un favor, yo me veo en la obligación de hacer algo, pues que medio pague el favor recibido. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere un deber cristiano? ¿A qué es mi obligación? Ay, tengo que lavar el baño, me lleva. Tengo que barrer. Tengo que... No. O sea que es el deber de servir. O sea, es como la consecuencia. ¿Me explico? Es la conciencia. Entonces, esto surge a raíz de lo primerito que vamos a leer. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Qué significa todo esto?
Sus cuerpos. ¿Les gustan sus cuerpos? Sus cuerpos en Unos más sacrificio flojitos que vivo. otros más llenitos que otros. Pero al final, tu cuerpo. ¿Y ese cuerpo para qué sirve? Pues para irme de parranda podría servir. Para ir, No, porque ya para hacer lo malo también podría servir. Pero aquí que nos dice Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, algo que uno ofrece del diario, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, ese es nuestro... Antes, por ejemplo, hacíamos sacrificios de animales. Hoy es el sacrificio de este animal. ¿Sí vamos claros? O sea, cada uno tome su cruz y sígalo. Dice, no se conformen a este siglo. Así de una casita, un carrito y ya con eso tengo y con eso vivo. Sino que transformados por medio de la renovación. transformados, ok, transfórmense, dice el Señor. Y tú dices, ¿cómo me transformo? No soy transformer. O sea, ¿cómo es esa transformación? Es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mi entendimiento tiene información ya preestablecida aquí en la cabeza. Mi entendimiento me decía que existía la ley de la evolución, me decía de la teoría del Big Bang, me decía que tenía que portarme bien para agradar a Dios, me decía muchas cosas mi entendimiento. Y aquí lo que me está diciendo es que necesito renovar ese entendimiento. ¿Y cómo se renueva ese entendimiento? ¿De dónde yo le meto información? Aprendiendo la palabra de Dios. De la palabra de Dios. De ahí proviene el nuevo entendimiento. Entonces dice otra vez, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Fíjense bien, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios y que es que agradable y perfecta. O sea, me va a gustar. Me va a gustar. Cuando Dios me manda, oye, vele a pedir perdón a aquel, no, pues eso no me gusta. Pero si yo me renuevo, me va a gustar, es un bien para mí. ¿Sí vamos claros? Sí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que nadie se sienta más de lo que es. ¿Sí vamos bien? Sí. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿sí o no? Sí. Hay mucha gente que en la iglesia todos quieren ser pastores, pero pues no todo en el cuerpo es ojo, no todo en el cuerpo es nariz, no todo en el cuerpo es boca. O sea, cada uno tiene una función dentro del cuerpo que es en Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, el cuerpo de su iglesia. Cada uno tiene que encontrar su función. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Bueno, en esta parte vamos a hacer una pausita. Somos muchos y todos miembros los unos de los otros. Por ejemplo, si yo me pego aquí, ¿me duele?
Si yo me pego aquí, ¿me duele? Sí. Si me duele el hígado, me duele todo el cuerpo. Si le pasa algo a Armando, ¿a mí me vale? ¿Es su vida? Sí. No, ¿Lo que dice? Reprobado. Si le pasa algo a Armando, Bien. si le pasa algo a Armando, a mí me duele porque soy parte de ese cuerpo. Si algo bueno le pasa a Armando, a mí me goza porque somos parte del mismo cuerpo. Ahora, Armando tiene una función dentro de este cuerpo. Por eso dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, entre nosotros pudiera haber algún profeta. Bueno, use esa profecía no para sentirse mucho o para que uno le haga reverencia, sino que esté a favor, bueno, en servicio del cuerpo. O si de servicio, en servir. Hay gente que dice, es que yo no sé hacer nada, pues sabes hacer, pues, recoger la mesa, arreglar las sillas, eso es bueno. Dice, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, que se moche con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, esos son nuestros deberes como cristianos. Que el amor también sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. O sea que los mejores precios nos los vamos a dar entre nosotros. Ya después a la vecina, al tío y a los demás. O sea, nosotros nos vamos a preferir primeramente. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo andamos en eso? Diario. ¿Diario oran? Bueno, este es un deber. Constantes en la oración, compartiendo mal. para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. ¿Eso lo hacen? ¿O siguen maldiciendo? No, Ya no. no lo hacemos. Pues pónganse a trabajar en eso. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. A mí me parece, yo pienso, yo creo que eso no sirve para nada. No paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Porque pues obviamente yo quiero estar en paz, pero a lo mejor otra persona no quiere estar en paz conmigo. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Clarito? Sí. Pues háganlo. Hay que practicarlo porque no puede uno fácilmente. Si ya lo entendieron, pues practíquenlo. Hay que hacerlo. Así es.
¿Dudas aquí? No. 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban nada a nadie, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. ¿Quedó claro esto? Bueno, es que anteriormente los jueces sí dictaban buenas sentencias, pero ahorita protegen a los maleantes. Por eso no hay que obedecerlos, ¿verdad? Por eso hay que ser rebeldes. Pues no. Independientemente si el juez está vendido o mi presidente no me gusta, porque ya les iba a preguntar su opinión acerca de Peña Nieto, pero mejor nos guardamos para cada quien. Dice la Biblia, o sea, esto es lo que dice Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores. Que el gasolinazo, pues gasolinazo. Que me subieron los impuestos, a pagar impuestos. Que si, ¿qué más hay? Que si ya escucha lo que dice aquí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, Dios nos puso a Peña Nieto, Dios nos puso a toda la bola de amiguitos que tenemos ahí. Porque ¿qué pasa si yo no obedezco? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Estás en un error, Daniel. No, ahí reclámele a la Biblia. Yo no tengo nada que ver. Mira, Dios no puso a Peña Nieto, lo puso Salinas de Gortari. ¿Y quién puso a Salinas de Gortari? Pero robó. El PRI. ¿Y quién puso al PRI? Él se lo Y así nos vamos a ir para atrás hasta que lleguen a la definición que Dios puso a toda esa gente.
Yo Eso deberían enseñar con todo lo malo a que, la gente de ahí. con todo lo malo que yo soy como persona, me da autoridad sobre Camila y sobre Está Romina. muy difícil ¿Sí? obedecer. Y ellas se tienen que someter a esa autoridad mientras no estén casadas, que soy yo, su padre. ¿Sí? Entonces, aún con todo lo malo que yo soy, porque siempre lo vemos hacia, pues no, pues el presidente es de lo peor. Pero bueno, veámoslo hacia nosotros mismos. Yo con todo lo malo que soy, como ser humano, me da la autoridad sobre las niñas, ¿no? Estamos en la torre del gobierno y ya vamos a arrepentir. ¿De qué? No se oye. Entonces, Le digo que Dios es justo y misericordioso. Le damos en la torre al gobierno y luego nos arrepentimos. ¿Puede? pues si estás dispuesto a aguantarte la condenación que te va a venir por eso, sí. Y el arrepentimiento, Pero el arrepentimiento no tiene nada que ver con las consecuencias que tú acarrees. por eso es arrepentimiento para salvarse. El arrepentimiento no te exime de las consecuencias. Entonces nadie se va a arrepentir. No, pero pues la Biblia lo dice, Sí. así sea el más asesino que se arrepiente, se va al cielo. Exacto, pero tiene una consecuencia. Pero va a estar en la cárcel. Ujú. Terrenalmente es cierto, o sea, se va a ir a la cárcel, se puede arrepentir, es válido y Dios lo perdona, se va al cielo, es válido, pero aquí en este mundo tendrá sus consecuencias, que es estar en la cárcel o la pena de muerte, según lo que le toque. O vivir en temor. No, sí. Bueno. Pero y entonces los revolucionarios que no quisieron obedecer al gobierno. Los revolucionarios no conocían de Dios, pero bueno. Al final de cuentas, esta es una orden para nosotros. Nosotros que estamos considerando a Dios. Yo sé que ahorita, por ejemplo, las autodefensas, o sea, me pongo a pensar en esa gente que pues lo que está viviendo, que ya el único recurso para algunos, porque no dudo que también haya otros intereses, sea el defender sus terrenos, o sea, sea defenderse en esa parte. Y dentro de todo, esa gente que realmente sí está defendiéndose, está recibiendo el apoyo del gobierno. ¿Me explico? Pues incluso hasta los quieren regular, o sea, hay como intenciones de ser, o sea, eso es diferente. Pero en este caso, pues a nosotros los que nos toca es someternos. ¿Por qué tenemos gobiernos tan rateros? ¿Por qué tenemos gente tan ladrona, tan desvergonzada, que no tiene llenadera? ¿Por qué tenemos esa clase de dirigentes? La pregunta es, ¿nos merecemos algo mejor como pueblo mexicano? No. Porque nosotros en nuestra casa, como bien decía Armando, somos rateros. ¿Por qué? Porque a lo mejor no damos el gasto completo. Me guardo una parte. O no administro bien. Me la gasto en otras cosas. O soy injusto. ¿Me explico? O sea, como mexicanos, si nos analizamos, tenemos el gobierno que nos merecemos. Somos una nación idólatra de generaciones, de siglos y siglos. Y hasta que no rompamos esas cadenas, o sea, que realmente llevamos mucho tiempo así, pues no vamos a ver realmente un cambio en nuestro gobierno. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, pues a pagarle a quien le debamos, a quien tributo, tributo, a quien honra, honra, o sea, a todos quedar allí a mano y en paz. Les dice en el 8, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí se resume esto, o sea, los 10 mandamientos se resumen en ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo hago esto, estoy cumpliendo también con los 10 mandamientos.
aquí nos dice en el 11, es una exhortación muy, muy importante. Imagínense, esta escritura se hizo más o menos, que serán hace más de 2000 años, y dice aquí, y esto, conociendo en el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, él está diciendo esto en un lapso de 50 años, 60 años de lo que sucedió lo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora imagínense, 2000 años después, estamos todavía más cerca de esto. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Que leímos. Lo que se hace en lo oscurito. Lo malo. Y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente. Honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Si por ejemplo a mí me gusta el trago, me voy a asomar a la cantina nada más a ver. Estoy proveyendo para la carne. Si me gustan las muchachas, nada más me asomo ahí al table a ver qué hay, pero no me meto con ellas. Eso es proveer para la carne. ¿Estamos? ¿Dudas? Sí. No. Chur, chur. Y pues como les digo siempre, pónganse a orar. Lo que no les guste de lo que aquí se está exponiendo, pídanle a Dios que se los explique. Y Él pondrá en ustedes pues lo que sea lo correcto. O sea, yo no estoy aquí diciendo que lo que les estoy hablando es mi verdad. O sea, como yo les dije desde un principio, estamos simplemente considerando la palabra de Dios a la luz de las mismas escrituras. Entonces, pues que sea Dios quien los convenza o quien les cambie totalmente el parecer. Y si en algo tengo que enmendar lo dicho, pues lo haré si así Dios me lo muestra. Y así estamos, o sea, somos un mismo cuerpo, todos ahorita estamos caminando de la manita, ahí vamos, unos más lentos que otros, pero los que ya llevamos más rápido, pues más tiempo, esperando a los que van más lentos. O sea, aquí esto es el camino de toda nuestra vida, o sea, hasta que el Señor nos mande llamar. Y lo importante, pues, aplicar. Si no más que nada, Daniel, lo que buscamos es siempre ir con la verdad para no confundirnos. Ese es lo que luego a veces trata uno. Pues la verdad ahí está, o sea, solamente Dios nos va a enseñar la verdad, o sea, cuando ya sepa uno más y escudriñe uno más la palabra. Por eso aquí lo grave es pues, hacernos los sabios en nuestra propia opinión. Hay que darle siempre lugar a Dios, que sea Él quien hable, quien nos explique, quien nos redarguya. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y así lo va a hacer. O sea, sobre todo cuando uno empieza, muchas cosas no pegan. No pegan porque no van de acuerdo a mi forma de pensar. Por eso Romanos 12:2 nos dice que nos transformemos. Esto es indispensable. Si no hay transformación, vamos a terminar de leer la Biblia y nos vamos a ir en blanco. O sea, no nos va a amanecer. Okay. Entonces, primero hay que dar esos pasos. Hay que tener fe y hay que transformarse para poder entender cosas más profundas de Dios. Que digo que nunca vamos a llegar al conocimiento pleno. Nadie puede, nadie podrá. Eso lo acabamos de leer y solamente pues que el Espíritu Santo
nos ilumine y nos siga llevando por donde Él quiera llevarnos. Hasta aquí le paramos, ¿les parece? Sí. Sí, está bien. Comenzamos el 14 la próxima semana, si así Dios nos permite estar. Bueno, Señor, gracias, siempre gracias por las misericordias mostradas a nuestras vidas, hacia nosotros, Señor. Y de verdad, Padre Santo, necesitamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos convenza de pecado. Y así de esa forma poder empezar a considerar las cosas que tú solamente nos puedes revelar. El principio, pues creyendo, confesándote, Señor, que tú eres nuestro Dios y de todo nuestro corazón así lo expresamos. No tenemos a nadie fuera de ti, y si lo hay, pues hacerlo a un lado. Por favor, Dios, muéstranos qué es lo que está mal en nosotros, que necesitamos rectificar. Y te pido que en toda tu misericordia sigas cuidando de todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos, que pues tú sigas manteniendo la unidad y el crecimiento, Señor, que solamente tú das. Y pues de nuestra parte, pues siempre la disposición a escucharte y obedecer tu llamado. Te pedimos que proveas a cada una de estas familias, sobre todo en la parte espiritual, Señor. Yo te pido que los enseñes a creer, que les aumentes la fe, que aprendan a depender de ti. Yo sé que pues solamente es en las situaciones difíciles donde realmente esto se pone a prueba. Y muchos no nos gusta, pero si es necesario pasar por ello para entenderlo, pues que así sea. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. A ver, Listos. gracias. A ustedes.